Bueno, Cayetano, vamos a empezar a hablar un poco sobre su vida. Mi vida, ¿cómo no? 8 de agosto de 1939, en un pueblo que se llama Paternò, que está en provincia de Catania, pero mi familia o mis padres estaban de casualidad ahí por trabajo, y cuando comienza la guerra se mudan de nuevo al pueblo Centuripe, y bueno, yo me acuerdo de historias de muy pequeño, por ejemplo, de la guerra, del bombardeo que de los norteamericanos en el pueblo. Ujú. El pueblo fue bombardeado y para nosotros cuidarnos, digamos, fuimos a retirarnos a una casa de campo. Pero en esa casa de campo vinieron los alemanes, yo ya tendría 4 años creo, y los alemanes nos dijeron que nos teníamos que ir de ahí porque iban a poner una batería antiaérea en ese lugar. Y un alemán me tomó en brazos, yo tendría, ya te digo, 3, 4 años, y me dio un beso, y mi mamá desesperada pensando que andás a ver qué quería hacer el alemán. Pero recuerdo yo que lo único que hizo fue darme un beso. Y de ahí nos fuimos a refugiarnos en una cueva, que hay muchas ahí, porque el pueblo de Centuripe es un pueblo montañoso, está a casi 800 metros de altura, y en las laderas hay cuevas de refugio, y contra el bombardeo era lo más seguro. Lo que recuerdo también es que en ese pueblo y en esa cueva no teníamos mucho para comer, pero recuerdo que con un mortero aplastaban el trigo para hacernos algo de pan. Y recuerdo también que el que nos llevó a esa cueva fue un tío mío que estaba en Paternò, era sargento creo, y él llevó a mis abuelos, a mi mamá, mi papá creo que estaba también en algún lugar de la época, era soldado, era sargento mi papá, y mi tío nos llevó a la cueva. Y el gran problema fue que cuando él vuelve nuevamente a su batería, porque él tenía una batería antiaérea en el pueblo, los italianos eran aliados a los alemanes, lo querían medio fusilar, porque resulta que usted abandonó el puesto, el lugar. Y ese es el padre de Víctor, de tu amigo Víctor, ese era mi tío. Porque Víctor, aunque no tiene una edad de mis hijos, es primo hermano mío. No es, yo no soy tío de él es mi primo hermano. Bueno, mi tío cuando volvió, medio lo quería fusilar, pero como los italianos, él le dijo, mire, yo fui a proteger a mi familia porque en el pueblo de Paternò, según decía él, los cadáveres estaban, la plaza estaba llena de cadáveres que tuvieron que quemarlos. Dice, si quiere matarme, me mata, pero yo fui a proteger a mis parientes. Pero como los italianos no son alemanes, no lo mataron. Es decir, no cumplen tanto con las reglas como se siguen. Bueno, después volvimos al pueblo, vivíamos ahí. La vida nuestra del pueblo era una vida muy primitiva. El pueblo era lo mismo que cualquier pueblo de Europa en el siglo XV. Es decir, no había agua corriente, no había cloacas, nos moríamos de frío en invierno, pero en verano era lindo porque como estaba alto no hacía calor. Y bueno, y yo estudié hasta 5º grado. Recuerdo que el maestro le dijo a mi mamá que necesitaba anteojos porque dice que de lejos no veía bien, y me llevó a Catania a hacerme el par de anteojos. Y bueno, en el pueblo llegué a 5º grado, me hacían cantar, me acuerdo, el coro del Nabucco, va pensiero sul lali dorate. La escuela primaria era muy intensiva. La diferencia era que en la clase había que hablar italiano, no siciliano. Porque, digamos, en esa época el maestro estaba obligado a enseñar italiano. El siciliano lo hablábamos fuera de la escuela. No sé, Sicilia para mí, si querés que te siga contando la historia, después te hablo de Sicilia. Pero la historia sigue. Mi padre no tenía mucho trabajo, porque tenía una pequeña mercería y bueno, el hecho de venirse acá a la Argentina tuvo que ver también con eso, aunque tuvo que ver también con otras cosas que sería largo contar. De hecho, mi papá vino antes a la Argentina
antes que viniéramos. Ya tenía mi mamá en ese momento 3 hijos varones, y cuando mi papá se fue, a los 2, 3 meses nació mi cuarto hermano varón. Éramos 4 varones. Ellos se casaron, mi mamá tenía 17 años y mi papá 21. Así que ya mi mamá, cuando tenía 27, 28 años, tenía 4 hijos varones, que nacidos todos en Italia. El último nació en diciembre del año 48. Bueno, mi padre se vino en el 48 a la Argentina, y mi mamá después tenía que viajar a la Argentina, que mi papá empezó a trabajar, consiguió un préstamo para pagar nuestros pasajes, y el hecho era que ella tenía que viajar con un hermano de mi papá, que era soltero, con mi abuela y los 4 hijos. Pero resulta que cuando llegamos de Palermo a Nápoles, donde teníamos que tomar el barco para la Argentina, en el consulado argentino le dijeron que mi tío no podía viajar porque tenía tracoma. Él había estado preso de los alemanes, era soldado italiano, y los alemanes lo llevaron preso a Alemania, y de hecho durante más de 4, 5, 6 años no supimos si estaba vivo o estaba muerto. No teníamos ninguna noticia de él, porque él estaba en Grecia, y cuando Italia se rinde en el año 43, los alemanes llevaron a todos los soldados italianos como prisioneros a Alemania a trabajar. Bueno, el hecho que mi tío no pudo viajar, entonces viajó mi mamá con los 4 chicos, que el más grande era yo, que todavía no había cumplido 9 años, mi abuela y el más chiquito, que tenía 3 o 4 meses. Cuando llegamos a Nápoles, los napolitanos le estaban robando todo, porque en lugar de llevarnos al hotel, que era el lugar para esperar tomar el barco, le estaban robando todo y iban subiendo los baúles, ¿viste? Esos baúles que venían los inmigrantes, se lo estaban subiendo por una escalera. Mi mamá se dio cuenta que la estaban robando y empezó a gritar en medio de la calle que estaban robando, y bueno, gracias a eso nos llevaron al hotel. Pero vos imaginate el viaje de mi pobre mamá con el chico, con mi abuela, que ya tendría, no me acuerdo si cerca de 60 años, y los 4 hijos, el mayor yo de 8 años y el menor de 3, 4 meses. La tercera clase en el barco Santa Cruz, en el cual viajamos, y el viaje duró 22 días, creo, era, para mí, para mi hermano y los 2 mayorcitos era pasable, pero para mi mamá se pasaba vomitando todo el día, más o menos. Pero bueno, llegamos a la Argentina. Mi papá había alquilado una casa de madera, que mi madre nunca había visto una casa de madera, en el pueblo no existía eso, y yo recuerdo que le vi la cara de tristeza que tenía cuando llegamos a esa casa, que había 2 habitaciones y un baño, era todo lo que había. Pero sí, tenía tierra. Y bueno, después mi papá construyó una cocina. Mi abuelo cultivaba en la huerta, así que teníamos de todo, teníamos higueras, duraznos. Y en cuanto a mi vida, bueno, mi papá pensó que lo mejor que podía hacer es ir a un colegio gratuito. Pero resulta que ese colegio gratuito era un colegio de monjas donde vos tenías que decir que te querías hacer cura. Y yo le dije, papá, no me gusta hacer cura, no importa, vos le decís y después se verá. Así fue, entré al preseminario, yo había cumplido 10 años, ahí terminé la primaria, porque a mí acá me retrasaron un poco, pero como hice 6º grado libre, más o menos estaba equiparado. Pero el asunto era que me tenía que hacer cura, así que del preseminario pasé al seminario metropolitano, donde fui compañero con el actual Papa Bergoglio. Él estuvo en el seminario conmigo, pero él después se fue a los jesuitas. Yo en ese seminario, es decir, en total estuve 13 años, 2 años en el preseminario y 11 años en el seminario, donde estudié toda la retórica, latín, griego, filosofía, teología. Es decir, lo que pasa que cuanto más me acercaba a ser cura, más mal me sentía, porque realmente empecé a creer en el inconsciente.
el inconsciente me salvó, porque no podía comer, no podía tragar, no podía respirar. Fui a ver a un cardiólogo porque me latía mucho el corazón. En el seminario me mandaron a ver al cardiólogo. El cardiólogo me dijo: ¿y usted, dice, dónde estuvo en las vacaciones? Porque creo que fui en el mes de febrero. Estuve subiendo montaña en Bariloche. Me dice: no, usted no tiene nada del corazón, lo que tiene usted son problemas de psicología. Y me mandó un psicólogo. En síntesis, gracias a eso me fui, porque yo no tenía vocación a ser célibe, digamos. De hecho, después que salí del seminario, gracias a mis estudios seminarísticos en la Facultad de Derecho me eximieron de 1 año, y en 4 años y medio me recibí de abogado. Y ejerzo la abogacía, ahora estoy medio jubilado, pero sigo trabajando en los tribunales eclesiásticos de Buenos Aires y de San Isidro. Gracias a mi latín, a mi griego, cosa que nadie se imagina que podía servir, a mí me sirvió de muchísimo, porque incluso mi primer año de trabajo fue enseñar latín. Y bueno, después con el tiempo me puse de novio, me casé, tengo 6 hijos, 9 nietos, y aquí estoy. Te resumí mi vida en poco. Lamentablemente quedé viudo, cosa que no es muy linda para mí, y bueno, ahora por suerte en esta pandemia me acompaña mi hijo, el único soltero que quedó, y así que vamos, como dice la canción, sobreviviendo. Y después, bueno, con mis hermanos una vez aparecimos en el canal ese, ¿cómo es que se llama? Los 8 escalones, y ganamos 50.000 pesos. Y nos fue muy bien. Y yo ahí le recité una poesía siciliana, que si querés te la recito. Recítela nomás. En siciliano. Sí, sí. Un giorno che Padre Eterno era contento e si passiavano al cielo con gli santi, o munno vosse fare un presente. Da socruna si scippà un diamante, umise a mezzo mare, anfacci all'ulevanti. Sicilia u chiamare i genti, ma dell'Eterno Padre è lo diamante. ¿Entendiste? ¿Hai capito? Così. Un día que el Padre Eterno estaba contento y se paseaba en el cielo con los santos, le quiso hacer un regalo al mundo. De su corona se sacó un diamante, le agregó los 7 elementos, lo puso en medio del mar, mirando hacia el levante. La gente lo llamó Sicilia, pero es el diamante del Padre Eterno. Y efectivamente, cuanto más estudié yo, y además hice como 10 viajes a Italia, cuando vivía mi mujer, viajaba bastante seguido, descubrí que Sicilia es el centro de toda la civilización occidental, porque ahí estuvieron los fenicios hicieron hasta un templo de Venus en la ciudad de Erice, estuvieron los griegos, estuvieron los romanos, estuvieron los normandos, estuvieron los árabes, los judíos, los bizantinos, y vos vas a encontrar en Sicilia todo el arte griega, bizantina, árabe, romana. Precisamente en el pueblo de Centuripe hay un mausoleo romano que construyeron los romanos, porque Centuripe es un pueblo antiquísimo. Incluso Cicerón, en uno de sus discursos, lo nombra y dice que agradecía al Senado de Centuripe que había fallado en contra de Verres. Verres era un gobernador de Sicilia que le robaba el trigo al Estado. Y Cicerón entonces hizo un discurso que se llama Las Verrinas, donde decía que este era un ladrón. Es decir, que el tema de la política en esa época también existía. Así que bueno, te digo que muy orgulloso de ser siciliano, a pesar de que piensa que todos somos mafiosos, no es tan así, porque mi abuelo, que tenía tierras y se fundió porque hubo mucha sequía durante muchos años, a mi abuelo le tenía que pagar algo a la mafia para que no le quemaran el trigo. Es decir, que estaban los que eran mafiosos y los que lo sufrían. Claro. Yo estaba de parte de los que lo sufríamos. Pero bueno, en cuanto a la vida, te puedo decir eso, ¿no? Creo que te sinteticé más o menos a grandes rasgos
toda mi vida. La abogacía, por suerte, me hizo, sí, fui un abogado, no digo exitoso, pero me fue bastante bien. De hecho, los 6 hijos todos son profesionales. Es decir, que pasamos de, creo que gracias a la Argentina y a sus universidades públicas, aunque 3 de mis hijos estudiaron en universidades privadas, es decir, yo me pude dar el lujo de hacer eso, pero venía de un sastre. Mi papá trabajaba, mi mamá le ayudaba trabajando, ellos trabajaron, se rompían el lomo. Y en nuestra infancia en Sicilia el asunto era que desde los 4, 5, 6, 7 años algo tenías que hacer, no era todo vacación. Yo recuerdo que una de las últimas vacaciones que iba, mi mamá ya me mandó al barbero para que aprendiera la profesión. Pero como vinimos acá, lo único que aprendí fue a poner el jabón. El jabón a los que se afeitaban y a limpiar las cosas del barbero. Así que bueno, además es decir, siempre que voy a Italia, para mí Italia es, a mi criterio, un país hermosísimo. La gente italiana es realmente muy amable, muy acogedora. A mí siempre me han recibido bien después de tantos años que volví. Yo volví como después de 50 años. Mi pueblo ya ahora tiene cloacas, tiene agua corriente. No hay lugar donde caminar porque está lleno de coches. Las calles son estrechas, ahí tenés que volar más o menos. Cuando yo vivía en el pueblo, antes de venir acá, creo que había 3 autos en el pueblo. Ahora hay tantos autos como gente. Claro. Pero te digo que pasamos, te lo digo en serio, pasamos en ese pueblo de la edad media a la edad actual en 40, 50 años. Porque era común en el pueblo que, por ejemplo, vos ibas caminando tranquilo por la calle y alguno te tiraba un orinal en la cabeza. Al no haber baños, y bueno, de noche por ahí. Y eso, si vos lees a Pérez Reverte, a Alas Triste, te describe un pueblo de España del siglo XV, siglo XVI, exactamente lo que pasaba en mi pueblo. Exactamente. Es decir, vivíamos con mucho frío en invierno, no había calefactor de nada, había nada más que un carbón. Después... pero hambre no, porque en general el de los pueblos teníamos yo tenía por ejemplo una cabrita, y yo la cuidaba y le daba de comer las palas de tuna. ¿Conocían las tunas? Y ficudini, como se dice en siciliano. Yo acá en mi casa tengo un ficudín enorme. No sé si que te diga alguna otra cosa más. ¿Mitología? Mitología, bueno, lo que precisamente Sicilia, en cuanto a la mitología, te puedo contar lo que le contaba a mi primo. Cuando Ulises, eso está en la Odisea, ¿no?, de Homero, Ulises se retira después que termina la guerra de Troya. ¿Vos te acordás cómo entraron en Troya con el caballo de Troya? Que lo había ideado Ulises, precisamente, Odiseo. Cuando pasa por las costas de Sicilia, de Catania, el gigante Polifemo, que era un gigante enorme con un solo ojo, lo toma él y a sus compañeros y lo mete en una cueva que él cerraba con una roca que solo él podía mover. Y él comía gente, y se iba comiendo a los compañeros de Ulises. Y Ulises entonces piensa, dice, ¿cómo zafamos de esto? Porque resulta que un día el Polifemo trae uva. Entonces él, con la uva, la pisan y qué sé yo, y hacen vino. Y entonces Polifemo empieza a tomar vino, se emborracha. Cuando estaba borracho y medio dormido, Ulises tomó un palo, lo puso en el fuego y lo cegó. Le cegó el ojo, es decir, que no veía nada. Además, Ulises, cuando Polifemo le preguntó cómo se llamaba, dijo, me llamo Nadie. Y claro, el gigante salió afuera gritando que le habían cerrado el ojo, que le habían
vuelto ciego, y la gente le preguntaba a los otros cíclopes, y dice, ¿pero quién te hizo eso? Nadie, decía, nadie. Entonces, no se lo había hecho nadie. Bueno, pero entonces el asunto era escapar, porque si no se los comía todos. El gigante todos los días sacaba las ovejas a pastar, entonces movía un poco la piedra en la roca esa y hacía pasar la oveja una a una, a los efectos de que no salieran los... Entonces Ulises pensó que la única manera era atar a sus compañeros en la panza de las ovejas, y él se agarró a un carnero grandote sin atarse. Entonces cuando Polifemo abrió la roca, él iba tocando a las ovejas, como no veía, la oveja pasaba con el que estaba abajo, y pasaron todos, pasó también Ulises, pero claro, cuando se dio cuenta que se habían escapado, empezó a tirar rocas al mar, y frente a la costa de Catania está llena de rocas, que las llaman Isassi di Polifemo, las rocas que tiró Polifemo. Porque hay un montón de rocas que están en el mar esparcidas, ¿no? Se dice que son las rocas que le tiró a Ulises. Pero Ulises después siguió, no sé si vos te acordás, siguió su trayecto, lo tomaron las sirenas se lo querían quedar, pero él escapó de nuevo. Y después estaba la mujer que tejía y destejía todos los días, porque tenían que casarse, decían, con el que cuando terminara lo que estaba tejiendo, se tenía que casar con alguno. Pero finalmente Ulises llega de incógnito, había un arco y una flecha que nadie podía tirar salvo Ulises, y cuando él llega, a todos los pretendientes los mata a flechazos. Él llegó y se encontró con su amada Penélope. Volvió a la isla de Ítaca, que era la isla de donde él provenía, ¿no? Bueno, qué sé yo, hay la historia de Aquiles, cómo muere Aquiles, eso está también en la guerra de Troya, que era hijo de Venus, que Venus lo bañó en un lago donde no podía, ninguna flecha lo podía matar, salvo el talón, porque en el talón no lo mojó, entonces le tiraron la flecha al talón, y por eso se llama el talón de Aquiles, ¿no? Porque murió de eso. Y el que lo mató fue Héctor, que después muere también. Y entonces está toda la leyenda de Virgilio, que es un autor latino, que escribió la Eneida. La Eneida nos cuenta que cuando destruyen Troya, Eneas, que era un héroe troyano, se escapa llevando a su padre Anquises arriba de la espalda, se escapa de Troya y va a parar a Cartago, que es la ciudad que está enfrente, digamos, de Italia, en África. En Cartago la que reinaba de una señora llamada Didón, incluso hay una ópera con ese nombre. Y Dido se enamora de Eneas y quiere que se quede, pero Eneas dice que no, yo tengo una misión, tengo que ir al Lacio. Como él sigue el viaje, Dido se sube a una roca y se tira al mar y se mata, porque su amor se había ido. Y precisamente todo eso lo vas a encontrar en la Eneida de Virgilio, el principio de Roma, después con la historia de la loba, con Rómulo y Remo, y todo eso, sí. Y hablando un poco sobre el volcán Etna, que entró en erupción de nuevo. Y el Etna es maravilloso. Precisamente el pueblo de Centuripe tiene como un paseo que se llama Corradino, que termina como un balcón, que dice que ahí estuvo Garibaldi, porque Garibaldi estuvo en todos lados, hasta acá estuvo en la Argentina, y Garibaldi dijo, questo è il balcone della Sicilia, porque es el lugar mejor donde se puede ver el Etna. Que siempre fuma, es decir, siempre tira humo. Incluso los sicilianos dicen que cuando no fuma es peligroso porque va a explotar. Y yo llegué con un auto llegamos hasta pasando los 2000 metros o más, pero después tenías que seguir con algún otro
medio de transporte, digamos. La nieve del Etna es eterna, y nieve es eterna, y recuerdo que en el pueblo, en la época que no había freezer ni nada, los helados lo hacían con nieve traída desde el Etna, ¿sí? La traían con paja que la tapaba, y hacían el helado con la nieve del Etna. No tenían maquinaria como para... Después tuvieron las máquinas. Y bueno, hay una canción siciliana que dice: oh Etna, tú que nos das la vida y tú que nos das la muerte. ¿Por qué? Porque toda la zona alrededor del Etna es una de las más fértiles de Sicilia, pero a la vez es peligrosa, y precisamente en Catania hay un tren de ese tipo, ¿viste? Tipo de 2 vagones, pero que anda a nafta, digamos, que da la vuelta a todo alrededor del Etna. El Circum Etneo se llama, Circum Etneo, que dura más o menos el paseo como 3 o 4 horas, y va dando vueltas a todo el volcán, y bueno, está lleno de cerezas, de frutos, de nueces, de castañas. Es decir, toda esa zona es una zona muy fértil, muy, muy linda. Y el pueblo más alto, según tengo entendido, si no me equivoco, es Nicolosi, que está casi a 1.300 metros, 1.400 metros de altura, ahí en el Etna, ¿no? Hay pueblos más altos todavía en Sicilia, pero ahí en el Etna es ese. Después, bueno, el tema del transporte de la época nuestra, y bueno, había un ómnibus que nos llevaba a Catania. Yo me tuve que hacer los anteojos, pero en el pueblo no había oculista, así que había que ir a Catania para que te hagan los anteojos. De mi tío, si querés te cuento otra historia que es bastante triste. Uh-huh. Mi papá era un hombre de no rendirse nunca. Y como nosotros teníamos parientes importantes acá, uno que era dueño de una de las mejores casas deportivas de Buenos Aires, que se llamaba Testay, consiguió que mi padre tuviera una entrevista con un personaje, no me acuerdo si con un senador, y entonces pudo llegar hasta Perón, a entrevistar a Perón, y le dijo a Perón que él que quería que su hermano viniera, y el Perón le firmó una especie de decreto, de orden, que para mi tío lo eximía y podía venir a la Argentina a pesar del tracoma, que era la enfermedad de ojo que tenía. Y vino a la Argentina, pero vos fijate lo que es forzar el destino a veces, ¿no? Mi tío vino a la Argentina, trabajó de peluquero, porque allá en el pueblo, allá no trabajaba de peluquero, pero todos saben un oficio, en el pueblo todos saben un oficio, ¿no? Yo estaba por aprender el de peluquero, digamos. Y entonces él trabajó bien, se casó, tuvo 2 hijos, y un día fueron a la fiesta, una fiesta familiar, fueron mi tío, la mujer y los 2 hijos, que el mayor tendría 6 años, el otro 4 creo, y resulta que cuando regresan, un pariente le dice: yo puedo llevarte a tus 2 hijos a la casa, pero ustedes no entran en el auto. Entonces, bueno, llevó a los 2 hijos a la casa, y ellos, al cruzar en la provincia de Buenos Aires, la ruta 8, un coche pasa y mueren los 2. Es decir, que los chicos llegaron a su casa y los padres no pudieron volver nunca. Esos hijos fueron adoptados por mis padres, es decir, que nosotros en lugar de 6 hijos fuimos 8. Y acá en la Argentina habían nacido 2 hermanas mías mujeres, que mi papá estaba desesperado por tener una hija mujer, y nacieron 2, Leticia y María Cristina. A Leticia le quería poner Tomasa, que era el nombre de mi abuela, pero mi mamá logró que le pusiera como segundo nombre Tomasa y no como primero. Así que nacieron 2 hermanas acá y los 2 hijos, es decir que mi mamá a la larga tuvo que criar 8 hijos. Pero a mí me fui al colegio, así que yo durante 13 años estuve medio ausente de mi casa. Pero bueno, igual estos 2 chicos, lamentablemente uno falleció relativamente joven, cerca de 50 años, el otro fue como un hermano nuestro. Lo gracioso es que teníamos los mismos nombres. Como yo soy abogado, a veces llamaban al otro, que se llamaba también Gaetano, como yo, Cayetano,
lo llamaban por teléfono como a llamar al abogado, y él le decía, no, es mi hermano. Pero ¿cómo? Se llama Cayetano también. Y el otro se llama José, y yo tengo un hermano que se llama José, así que éramos 2 José y 2 Cayetanos. Y lo más lindo que me ocurrió últimamente fue que el año pasado, gracias a mi hijo Santiago y a otra hija, fuimos a Italia de nuevo. Pasó algo realmente muy interesante de contar. Estábamos en Roma, en la plaza, un día miércoles, hacía mucho calor, el Papa dio su discurso, el Papa Bergoglio, en italiano, yo lo entendí perfectamente, pero como hacía un calor tremendo, me retiré del calor y me fui acercando a una columnata y fui hasta donde había un cerco, que había una señora de la Cruz de la Orden de Malta que cuidaba ahí, y le digo, yo fui compañero de Bergoglio, estuvimos juntos en el seminario. Ah, sí, me dice, sí, ciertamente. Entonces ella, no sé, me dice, escríbale algo. Y después lo pensó mejor y llamó a uno de los que cuidan, viste, al Papa, a uno de la guardia, digamos, y se me acercó y me dice, ¿usted fue compañero del Papa? Sí, fui en el seminario metropolitano en el año 1954-55, un año, porque él después se fue a estudiar a los jesuitas y yo me quedé en el seminario. Entonces él habló por teléfono, donde estaba el Papa, había otro cuidador, y cuando el Papa va con el auto, se baja del auto y me viene a dar un abrazo. Y yo le dije, me gusta lo que estás haciendo, porque yo a él lo conozco mucho. Como yo trabajaba en el Tribunal Eclesiástico, y sigo trabajando, ahí he tramitado como 900 causas, lo veía de vez en cuando, porque él, en lugar de vivir en el Palacio Episcopal de Buenos Aires, vivía en un pequeño departamentito que estaba ahí en la Curia, donde también funcionaba el tribunal. Y a veces lo veía. Por eso se acordaba de mí, porque además nos vimos cuando él era cardenal en Buenos Aires, ¿no? Pero a mí me admira, yo creo que él, su actitud es sincera, él quiere vivir como, recuerdo anécdotas de él, por ejemplo, clientes míos que me decían que él iba todos los meses a San Expedito a celebrar la misa, y cuando terminaba la misa, mi cliente le decía, yo lo llevo en auto. No, dice, yo prefiero ir en colectivo. Así que se iba en colectivo. Y después entraba a la pizzería Las Cuartetas para comerse una pizza. Era un hombre, como sigue ahora, muy sencillo, nunca pretendió, digamos, vos viste que los que viven en los palacios, para él eso... Y la iglesia de alguna manera tenía que cambiar en eso, ¿no? De todas esas cosas lujosas. Lo que pasa, claro, que con los años se acumulan cosas, no hay duda. Lo único que puede hacer el Papa, si es que le permiten hacer, es donar eso a las Naciones Unidas y seguir viviendo ahora vive en un departamentito en Roma, donde yo he estado, ahí en Santa Marta, y donde para comer vos haces la cola con el plato y te van dando la comida. Y él hace lo mismo, a pesar de ser el Papa. Es decir que tengo un hermoso recuerdo de él. Jugábamos al fútbol con él, pero siempre jugaba con anteojos. Era defensor, más o menos patadura, pero hincha furioso de San Lorenzo. Mi papá era sargento, porque él empezó a hacer el servicio militar de muy joven y ascendió, es decir, tenía soldados a su cargo. Y precisamente yo recuerdo que a veces conseguía alguna fruta, el soldado manejaba la moto y yo iba en el carro al lado de la moto y mi papá atrás del soldado, porque él manejar nada, y llevábamos algunas naranjas al pueblo, a la familia. Te canto un pedacito de una canción siciliana. Bueno. Vitina crozza sopra Lucannuni, fui curioso e cibo si spiari, Ida mi rispunnio con gran dolori, muri senza suono di campani. Tra l'allero, 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 l'allà. Tra l'allero, 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 l'allà. Sigue todavía, sigue. Precisamente la historia o la leyenda de San Próspero es medio extraña porque algunos dicen que fue
un soldado romano del siglo IV que murió mártir, y cuando iban llevando sus restos, al llegar a un punto del pueblo de Centuripe, se quiso quedar ahí los restos. Ahí, digamos, construyeron una ermita y después hicieron la iglesia como patrono San Próspero. El patrono de nuestro pueblo es San Próspero. Otros dicen que era un cruzado que también murió mártir, pero él está vestido de soldado, y en el pueblo la fiesta del santo es impresionante. Yo me acuerdo de chico, y después cuando volví alguna vez fui a las fiestas, porque vienen las bandas de otros pueblos, fuegos artificiales, la procesión con el santo. El santo da vuelta a todo el pueblo, a la noche la pasa en lo de las monjas, porque como tiene, la vestimenta que tiene es toda de como si fuera un guerrero, las monjas lo lustran, lo limpian, y vuelve de nuevo a la iglesia. Y lo gracioso es que en la época, cuando yo era chico, las donaciones que le daban en plata, las ponían enganchadas en el santo, es decir, ponía un billete de 1.000 libras enganchado en el santo, así que iba por el pueblo con toda la plata, y después tiene cosas de oro. Entonces ahora el cura lo cierra con seguridad, pues si no le afanan. Pero no, los jesuitas son grandes formadores, y yo fui alumno de ellos y los estimo muchísimo. Sin embargo, cuando ellos se retiraron del seminario, el primer rector que tuvimos fue Eduardo Pironio, que llegó a ser obispo de Mar del Plata, no sé si vos lo sabés. Y vos sabés que los militares lo estaban por liquidar a Pironio, entonces el Papa lo mandó llamar a Roma y lo hizo cardenal, y estuvo a cargo de un dicasterio de allá de Roma, pero era un hombre extraordinario, un hombre que yo aprecié muchísimo, porque cuando yo me fui del seminario se lo tenía que decir a él, que era el rector, y me dijo: no te hagas problema. A mí me faltaban 6 meses para ser cura. No te hagas problema, dice, te va a andar bien en la vida, no te hagas problema. Y primero fue obispo de Avellaneda, después lo pasaron a Mar del Plata. Y en los tiempos de militares, como los militares no les gustaba lo que él predicaba, el Papa lo llamó para que no lo liquidaron, como liquidaron a varios obispos también.